Muy buenas tardes, queridos y queridas alumnas de Derecho Romano. Llevamos algunas clases ya que hemos concluido, ¿cierto? Varios temas en nuestro curso. Y les voy a dejar hoy día una pequeña cápsula respecto de una de los módulos, yo diría, y de las conclusiones más interesantes que tenemos que tener muy presentes, no solo ustedes como estudiantes de Derecho Romano, sino que cualquier abogado, creo yo, y cualquier estudiante de Derecho en la cátedra. Y en particular tenemos que tenerla muy presente esta parte del Derecho Romano en cuanto a su contexto histórico, en cuanto a su valoración histórica, como una pieza fundamental de la formación del sistema jurídico contemporáneo. Me estoy refiriendo al periodo posclásico del derecho romano y particularmente a la labor de compilación o recopilación, si ustedes quieren, de el derecho romano que tuvo lugar durante el periodo posclásico, que algunos autores han llamado el periodo de la decadencia del derecho romano en cuanto a su evolución jurídica. Nosotros ya hemos visto en clase, como ustedes recuerdan, que esa precisión o ese comentario respecto de que es un periodo de decadencia del derecho romano eh, tiene por lo menos dos comentarios previos por parte nuestra. Por un lado, hemos dicho o hemos opinado, porque esto es una opinión, que no nos parece que sea un periodo estrictamente de decadencia como suena en su sentido natural, ¿no? La palabra. No es que haya una decadencia del derecho romano, podríamos afirmar lo contrario, es decir, en el periodo posclásico, si bien, y aquí está la razón por la que se habla de decadencia, si bien existe una profunda disminución de la actividad del jurisprudente romano, del sabio del derecho, de aquel que tiene la autoritas, de aquel ciudadano que se dedicaba al arte de lo justo y lo equitativo, que es la forma y la expresión que toma el jura, el jus en el derecho romano. Claro, cesan en su producción. Recuerden que existe una concentración de las fuentes del derecho en el poder estatal, si ustedes quieren, o en aquellas fuentes del derecho que provienen del poder estatal, que finalmente van a ser los rescriptos imperiales y también la ley, que toma una posición y un rol muy relevante en este periodo posclásico. Sin embargo, la decadencia es cuestionable, o por lo menos lo es para las civilizaciones actuales y para el derecho moderno, porque es precisamente en el periodo posclásico del derecho romano, en el periodo en el que nosotros encontramos una labor muy importante de dos emperadores. Y en esto quiero detenerme porque nos parece importante para la clase, y así lo hemos destacado también en la clase cuando hemos visto el periodo posclásico. Por un lado tenemos a Teodosio II, un emperador romano que inició el afán compilador del derecho romano y particularmente se afanó en la labor de recopilar los edictos de los pretores, que comienza con esa labor y no la tiene tuvo un intento por hacer también no solo una recopilación de los edictos de los pretores, sino que también buscó recopilar la jurisprudencia clásica romana, el jus romano. Esta última labor no la cumple Teodosio II, pero el que sí va a acometer este objetivo y lo va a hacer de una manera muy profunda y muy importante, les insisto, para los derechos modernos y para lo que va a ser en la historia del derecho la formación del sistema jurídico contemporáneo, va a ser el emperador Justiniano, quien finalmente logra, como hemos visto en clases, esta compilación, es decir, recopilar, juntar, agrupar en un mismo lugar, recuerden el concepto de recopilación, logra juntar, logra recopilar todo el derecho romano de la época, continuando la labor de Teodosio II en el sentido de continuar con la recopilación de los edictos de los pretores, pero también existe una labor que fue mucho más allá en el emperador Justiniano y es lo que lo ha hecho ser, por esta y por muchas otras razones, uno de los emperadores más importantes en la historia de Roma, y no solamente del derecho romano. Tiene acometidos políticos tremendamente importantes, pero en el derecho particularmente la labor de Justiniano es fundamental desde la perspectiva histórica. Justiniano entonces logró recopilar y concluir la recopilación del derecho romano, no solo con la recopilación de los edictos, también recopiló las leyes o las leges que se habían dictado hasta ese minuto en Roma. Logra también una recopilación de las distintas normas que existían, pero lo más importante,
chicos, y esto grábenselo porque es sumamente importante, diría yo, no solo para un estudiante de Derecho, es importante para cualquier miembro y ciudadano de la civilización occidental actual y también eh, lo es por supuesto, para los abogados. Logra la recopilación del jus y eso lo logra en el digesto. Digesto, recuerden que su expresión latina proviene de digere, que en el fondo es ordenar, y en el digesto lo que encontramos es esencialmente una recopilación encomendada por el emperador Justiniano de los iura, es decir, de estos principios, de estas responsas, de estas respuestas de los jurisprudentes romanos clásicos, que va a ser finalmente el derecho romano en su esencia, porque el derecho romano, recuerden ustedes, está compuesto principalmente por los criterios de justicia, los criterios acerca de lo justo que tenían los ciudadanos romanos, particularmente dedicados a la ciencia del derecho y que son conocidos como los jurisprudentes romanos en el sentido romano del derecho. Esa labor de recopilación del jus, mediante entonces la dictación del digesto, va a ser tremendamente importante en la proyección histórica del derecho romano, porque esa labor, esa recopilación es la que finalmente logra que el derecho romano clásico, la jurisprudencia clásica quede por escrito, y eso va a permitir que en el siglo XI, ya entrada la Edad Media, se produzca un evento histórico sumamente importante que ustedes van a analizar en sus clases de historia del derecho y que está relacionado con el redescubrimiento del derecho romano, el redescubrimiento principalmente de las partes perdidas del digesto, ¿ya? Cuando se logra aquello, vamos a ver que ustedes van a ver en la historia del derecho se produce para la civilización occidental un nuevo periodo que es conocido como el Renacimiento jurídico. Ese periodo que se inicia en la Edad Media precisamente tiene un componente material, fáctico, que es el redescubrimiento del digesto, es decir, el redescubrimiento del derecho romano a partir del digesto, a partir del estudio que se va a hacer desde el siglo XI en adelante de la fuente principal del derecho romano clásico, que fue la jurisprudencia. Vamos a ver también, y hemos mencionado en la clase también, que el derecho romano y toda la recopilación que logró hacer el emperador Justiniano en el periodo posclásico se conoce como, se le nombra tardíamente, no por los romanos, sino que avanzada la historia, se le nombra como el Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil. Se le llama así al conjunto de la recopilación justinianea o al derecho justinianeo, que básicamente está compuesto por el digesto y por todos los otros conjuntos que hemos visto en clase. Entre ellos las novelae, también están las institutas de Justiniano, que en un esfuerzo de acercar el derecho a la enseñanza del derecho, aparece este texto que recuerden ustedes está relacionado o encuentra su antecedente en las institutas del jurisconsulto Gallo del periodo clásico, que es súper importante en la historia del derecho romano también, como figura de los jurisprudentes, uno de los expositores más interesantes de la jurisprudencia clásica romana. Entonces el periodo posclásico, si bien caracterizado por un cese de la actividad jurisprudencial y este rol conjunto que habíamos visto de creación jurídica entre el pretor, el edicto del pretor, junto con la jurisprudencia romana, junto con el Consejo de Jurisprudentes como un elemento o funcionamiento o pieza clave de la creación jurídica romana clásica, eso desaparece y por eso en el periodo posclásico se habla de la decadencia del derecho romano. Sin embargo, podemos decir y podemos afirmar que el periodo posclásico del derecho romano nos deja, sin duda alguna, un legado tremendamente importante para las civilizaciones actuales, para el derecho actual, y que es entonces la recopilación del derecho romano o el derecho justinianeo, o si ustedes quieren, la compilación de Justiniano, dentro de los cuales entonces, dentro de este conjunto de recopilación, destacamos sin duda, y ustedes como alumnos de primer año de Derecho tienen que tener ya muy presente que se destaca el digesto. El digesto, ¿por qué? Porque contiene la esencia del derecho romano, el espíritu, como han dicho algunos romanistas alemanes, el espíritu del derecho romano, el espíritu aquel que veíamos en las clases anteriores, ¿cierto?, con sagrado en lo que es el derecho de gentes o el jus gentium, ese derecho romano reformulado, ese derecho romano remozado, ¿cierto?, a partir del antiguo derecho civil romano, a partir del antiguo jus civile, pero que ahora va a tomar esta nueva forma
con una vocación universal y basado en principios fundamentales del derecho común, como va a ser la buena fe, el principio de la equidad o el principio de la razón natural, que son principios fundamentales en el derecho actual, en el derecho moderno, y yo me atrevería a decir son principios fundamentales para el derecho más allá del derecho privado. Entonces, este derecho, esta esencia del derecho que está contenida en la jurisprudencia clásica y cuya recopilación logró el emperador Justiniano en el periodo posclásico del derecho romano, sin duda alguna, chicos, es algo que deben ustedes tener muy presente al minuto de estudiar el derecho romano y de estudiar el derecho en general. Es muy útil para sus estudios de derecho civil, muy útil para sus estudios de derecho internacional público también, ¿cierto? La esencia del derecho romano está muy presente, como hemos visto en clase, en gran parte de las construcciones del derecho occidental, del sistema jurídico occidental que conocemos como el sistema del derecho común o jus comune. Por lo tanto, ahí les dejo entonces esta pequeña cápsula respecto de lo que fue la importancia que tuvo Justiniano en el periodo posclásico y por qué entonces no es tan acertado hablar de un periodo oscuro o un periodo del decaimiento del derecho romano en el periodo posclásico. Sin más, les dejo estas reflexiones respecto del periodo posclásico muy importantes y nos vemos entonces en una nueva clase. Por ahora no vamos a tener clases porque he visto que han votado una movilización y por eso he decidido también empezar a actualizar las cápsulas del canal. Pero bueno, vamos a seguir subiendo estos videos para que ustedes puedan ir complementando sus estudios de derecho romano. Les dejo un gran saludo, cuídense mucho en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo en Chile, cuiden a su gente y seguimos por acá, chiquillos, en contacto. Un abrazo grande de su profesora. Que estén muy bien.